Buenas noches. Doctor, muy buenas noches. Doctor, buenas noches. Habla con José Estupiñán. Ya está en puro. Quiero agradecerles a todos los funcionarios del Estado que siguen trabajando para que los programas sociales de manera efectiva lleguen a las familias más vulnerables. De 6 a 8 de la noche y de 8 a 10 de la noche a la clase. Por favor, cortar en la charla de Uribe o de Duque, por favor. Que Está silenciado, ¿cierto? ¿Lo que hables? Hola, Buenas tardes para todos, ¿cómo me les va? Buenas tardes, profe. Carlos Torres, buenas tardes. hola, Bien, profe doctor. Chirri Velandia. ¿Cómo están? ¿Cómo me les acabó de ir el fin de semana? Buenas tardes, doctor Excelentemente Jorge. bien. Buenas tardes, profesor. Habla Hernando Ponce. ¿Cómo está mi doctor buenas Ponce? tardes, bien. Ahí pasándola. Ah, bueno. Era. Gracias, doctor. Muchas gracias. ¿Cómo va todo, mis compañeros? Muy bien, Ponce, muy bien. Hola, Muchas gracias. ¿Bien o qué? Bien, Ponce. Ponce le marqué ahorita y no me contestó. Buenas tardes, profe. Carlos Torres. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, Bueno, gracias. Buenas tardes, profe. Doctor, vamos buenas a, tardes. José Estupiñán. vamos a iniciar, entonces voy a recordarles las reglas. Por favor, colocamos los micrófonos en silencio y quitamos los videos para que les pueda llegar la... ¿Y qué pasó? Un segundito, miro aquí una cosita. Aló.
Bueno, mis doctores, entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos la vez pasada. En el momento en que se nos corte, el tiempo de la aplicación, yo les hago una invitación para a los 10 minutos siguientes volver a iniciar la invitación. Vamos a hacer un recorderis después del fin de semana. De pronto estamos un poquito olvidados. Entonces, empezamos definiendo el contrato, ¿no? Lo primero que hicimos fue hablar sobre las fuentes de las obligaciones. Allá ubicamos el contrato como la principal fuente de las obligaciones, ¿no? Y dijimos que el contrato es el acto mediante la cual una parte se obliga para con la otra a constituir una obligación de dar, hacer o no hacer. Que en el contrato siempre hay dos extremos. Un extremo, los dos extremos son opuestos. Luego entramos a un tema que es en el que estamos actualmente, que son los elementos esenciales del contrato. Hablamos de la capacidad, del consentimiento, del objeto lícito, de la causa lícita. Dijimos que la doctrina agrega dos más, que yo prefiero agregarlos, que es la forma y las solemnidades. Entramos a hablar del primer elemento esencial de los contratos, que es la capacidad. Dijimos que la capacidad se presume y que la capacidad se divide en capacidad de goce y capacidad de ejercicio. También hablamos de que existen unas incapacidades, que es la excepción, y hay unas incapacidades absolutas y hay unas incapacidades relativas, que las incapacidades absolutas generan nulidades absolutas y que las incapacidades relativas generan nulidades relativas. Luego hablamos del consentimiento como segundo elemento esencial de los contratos. Y encontramos que hay tres etapas para la formación de ese consentimiento. Una que es la oferta, la aceptación y la contraoferta. Esta última también agregada por una mayoría de doctrinantes. Yo prefiero agregarla, para algunos les decía, bastan solo las dos primeras. Y entramos a un tema que es supremamente importante para nosotros los abogados civilistas y son los vicios del consentimiento. Hablamos del error, de la fuerza y del dolo. Cuando hablamos del error, dijimos que hay error de hecho y error de derecho. Y que hay unas clases de error que podemos establecer como un error esencial, un error sustancial, un error en las cualidades accidentales y un error acerca de la persona. Luego tocamos... Buenas noches, doctor. Buenas noches. La fuerza como segundo vicio del consentimiento, y dijimos que hay una fuerza física y una fuerza moral. Y que para que la fuerza vicie el consentimiento, debe ser capaz de producir una impresión fuerte, debe ser idónea, debe darse un temor grave e irreparable, y debe ser fundada o debe ser impartida esa fuerza a la persona objeto del contrato, uno de los extremos del contrato, o a sus parientes, bien sea ascendientes o descendientes. Y terminamos hablando del dolo en el sentido de que concluimos que el dolo tiene esa intencionalidad de causar daño. Dijimos que habían tres, o que el dolo se aplicaba a tres campos, que era la celebración de los actos o contratos, la ejecución de los contratos y lo que la doctrina suele llamar delitos civiles, pero que nosotros nos íbamos a referir a lo que es nuestro tema, que es la celebración de los actos jurídicos o de los contratos como tal. Terminando así con los vicios del consentimiento y volviendo, mis estimados doctores, a los elementos esenciales del contrato. Entonces, ya vimos la capacidad, que es el pequeño y breve resumen que les acabo de hacer. Vimos el consentimiento con las etapas de formación y los vicios del consentimiento, y ahora volvemos a ese cuadro principal, que son los elementos esenciales del contrato, para hablar del objeto. El objeto debe ser lícito, ese tercer elemento.
¿Recuerdan? Capacidad, consentimiento y objeto lícito. Pues efectivamente tenemos que en nuestra legislación el objeto debe ser lícito. ¿Qué entendemos por objeto? El objeto es un acto o el conjunto de derechos que crean, modifican o extinguen obligaciones. El objeto de un acto, repito, es el conjunto de derechos o obligaciones que crean, modifican o extinguen obligaciones. ¿Listo? Esos derechos y esas obligaciones tienen un objeto. Y ese objeto en concreto es la cosa o el hecho a que se aplica o refiere el derecho o la obligación. Puede ser la prestación o el objeto del acto. Repito, debe ser lícito. Para no confundirnos, hagamos la sinonimia entre objeto del contrato, o mejor, que el objeto del contrato es la cosa o hecho a que aplica o refiere el contrato o el acto jurídico. Teniendo claro ese concepto, establecemos unas características para el objeto. La característica principal del objeto, 1, es que debe ser real. Y 2, que debe ser comerciable. Voy a echar una miradita aquí al chat. Bueno, hasta ahora todos saludamos. La primera característica del objeto, repito, objeto lícito, es que debe ser real. ¿Qué quiere decir que sea real? Que debe existir en la naturaleza o debe existir en un futuro. Ustedes dirán, ¿cómo así? ¿Que existe en un futuro? Sí, coloquemos el ejemplo cuando se hace el acto jurídico o el contrato por una cosecha. O cuando yo compro en el vientre un semoviente que van a ser a futuro, hijo de una yegua muy reconocida y de un caballo supremamente de unas calidades específicas, y yo decido hacer el negocio jurídico de comprar ese potrillo que próximo a nacer, pero lo hago el acto o negocio jurídico sin que éste haya nacido. Pero ¿qué establece? Que yo puedo prever, puedo tener la absoluta claridad que si hoy ese objeto del contrato no existe, a futuro va a existir. Ya vamos a mirar el tema del alea y otro tipo de situaciones. Dice, puede ser objeto del acto que no existe, pero que se espera que exista. Hay que distinguir dos situaciones en ese tipo de eventos. Una, repito, que el objeto exista como tal. Y la otra, que hoy no exista, pero que dado el conocimiento que tenemos, según las leyes de la naturaleza, pueda existir a futuro. ¿Listo? Aquí me está diciendo el sistema que me queda menos de un